Vamos a presentar formalmente a Claudia Varela, que está aquí invitada por Tito Marengo. ¿En qué estás trabajando actualmente, Claudia? Mira, yo estoy recientemente jubilada, docente de historia en el nivel medio, profesora de didáctica de la historia, práctica y residencia en el Joaquín B. González. En el Instituto de Profesorado. En el Instituto del Profesorado Joaquín B. González, exactamente. Recientemente jubilada de una trayectoria de más de 30 años. Y en este momento estoy iniciando en la UNA la licenciatura en curaduría. Ah, muy bien. Bien. Seguimos los jubilados estudiando. Seguimos estudiando, exactamente. No, además, quiero agregar que Claudia fue vicerrectora recientemente del Instituto Joaquín B. González, y para los que somos profesores del Joaquín es una referencia, digamos, que bastante de ayuda, de orientación y de consulta permanente que siempre nos ayudó mucho en nuestra práctica. Ah, fantástico. Bueno, entonces, seguimos acá con Claudia Varela y con Tito Marengo, que vamos a dejar un poquito la Unicaba y vamos a hablar. Sí, pero es también la Unicaba. También porque es la Unicaba. La Unicaba y la formación docente, porque Claudia, además de toda su trayectoria en formación docente, es una especialista en la otra parte. Nosotros estuvimos permanentemente trabajando sobre ciencias naturales y Julio siempre nos ha motivado, incentivado, nos ha impulsado a reflexionar sobre la enseñanza de esa materia en un sentido amplio, como lo suele hacer, que nosotros compartimos. Pero bueno, ahora las ciencias sociales, que siempre son como la parte más difícil, más ríspida de tratar, y sobre eso Claudia nos va a ayudar a pensar, sobre todo teniendo en cuenta de ese conglomerado que se llama ciencias sociales, y cuando se lo ve como conglomerado se tiende también como a diluir cuáles son las especificidades de cada una de las disciplinas, ciencias que componen esas ciencias sociales. Sí, te agradecemos, Claudia, tu presencia, y un poco la primera pregunta es: ¿cómo ves actualmente el panorama de la enseñanza de estas ciencias sociales, o si querés, sobre algunas en particular, cómo lo estás viendo? Mira, a mí me parece que sería interesante aclarar este tema pensando en una hélice que tiene 3 paletas. Las ciencias disciplinares, que no son ciencias sociales, la categoría de ciencias sociales es una categoría escolar. Las ciencias sociales, que en todo caso son ciencias que comparten el análisis de la realidad social, pero desde perspectivas específicas. Estamos hablando de la historia, de las ciencias geográficas, las ciencias económicas, las ciencias políticas, la antropología, la sociología. Eso como primera aclaración. La otra cuestión tendría que ser la selección de contenidos, que en primera instancia realiza una gestión política y es una decisión política. La selección de contenidos que a partir de esta primera selección realizan los docentes, y las prácticas de enseñanza. Ahora, para hacer alguna conexión con la Unicaba y la política educativa, para después entrar a la enseñanza, a mí me parece importante remarcar que no es de pura casualidad que se han cerrado profesorados de historia. En realidad creo que el cambio importante arranca desde el año 2013, cuando empiezan a modificarse los contenidos de la escuela secundaria. En este caso puntual en Capital Federal, con la nueva escuela secundaria se reducen las horas de historia, desaparece historia argentina y latinoamericana en 4º y en 5º año, excepto en la especialidad de ciencias sociales. Y esto es el primer paso. Podríamos pensar, ¿por qué este ensañamiento con el contenido histórico? Porque el contenido histórico es el contenido que básicamente potencializa las relaciones causales, se explica por las relaciones causales en un entramado muy rico de todas las dimensiones que aportan las otras ciencias sociales. Entonces, quitar de la escuela secundaria o reducir de la escuela secundaria un contenido tan globalizador, tan explicativo, no se puede entender la realidad presente si no hay un análisis histórico que explique por qué llegamos a esta situación,
es en realidad impedir que los sujetos que se insertan en la sociedad puedan pensar históricamente, puedan tomar conciencia que la realidad es una construcción social, que no está dada, que como se construye de una manera, se puede construir de otra. Y si anulo la posibilidad de pensar históricamente y relacionar las distintas dimensiones de la realidad social, lo que provoco en términos de actitudes es la falta de participación, la parálisis social, porque no logro comprender que la realidad es producto de un entramado complejo. Bien, entonces, a partir de esta, vamos a decir, yo le pongo la palabra, cuando Claudia estaba buscando la palabra, a mí me salía la palabra mutilación, ¿no? Mutilación cognitiva. A partir de esta operación de mutilación cognitiva, la voy a legalizar. ¿Cuáles son los efectos, digamos, en términos de las prácticas docentes y cuáles son los efectos en términos de lo que son las prácticas sociales de la población, por lo menos los que reciben, digamos, este tipo de educación? En términos de las prácticas docentes, la reducción de las horas de clase a nivel secundario implican desde lo laboral una falta de trabajo. Desde las prácticas docentes implican un terrible desafío para quienes están dando clase de poder potencializar las magras cantidades de horas que tienen para colaborar en la comprensión de una realidad que es muy compleja, con estudiantes que ya están ingresando a los 17, 18 años y desarrollando el pensamiento abstracto más complejo. Es decir, que cuando el estudiante está en condiciones de mejor comprensión de la realidad, se le quitan los contenidos necesarios para comprender esta realidad. Esta es la clave. Esto es lo más peligroso. Claro. Y si encima, digamos, le sumamos parálisis social o mutilación, y nos encontramos con escenas callejeras de represión, está todo dicho. Bien. Claudia, ¿y no hay algo así, te pregunto, para ver cuál es tu opinión? Claro que lleva la respuesta a lo que te voy a decir. Con mis hijos no, en ciencias sociales, en historia, en geografía, ¿no hay algo como esa actitud también operando? No sabría decirte. Yo creo que la sociedad está tan fragmentada, tan quebrada, que en realidad nos podemos encontrar con estas posiciones muy extremas. Con mis hijos no, y por favor con mis hijos trabajemos esto sí. Ajá. Yo creo que está de alguna manera pasando esto. O sea, exactamente. Es decir, quiero que mis hijos aprendan, te agradezco que te animes a trabajar, te agradezco que los lleves a un museo, te agradezco que sigas insistiendo, que participen del cine, te agradezco que le muestres la cultura, y no me interesa. Ajá. No me interesa, pero también no quiero, ¿no? Pregunto. ¿Sabés que no podría decirte? ¿Sabés por qué? Porque hay una ausencia de algunas familias tan importantes de acompañamiento en la escuela que nosotros no sabemos efectivamente qué piensan, porque están tan corridos. Bien. Están tan borrados. Ajá. Entonces ahí, digamos, hay algo que... Hay una ausencia. Claro. Pero desde la escuela, ¿se puede convocar a eso desde tu propia experiencia, desde la práctica? Sí, yo creo que la escuela tiene que convocar, tiene que avanzar, tiene que insistir. No es fácil, esto efectivamente no es fácil, porque las familias se resisten, algunos se resisten, y a veces los mismos adolescentes se resisten a que sus padres participen.
Queríamos preguntarle también a Monique Sousa, que está acá, ¿qué es lo que pasa con las ciencias sociales, te habían dicho, en Brasil? Sí. Como Hoy. he dicho anteriormente, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles en la América. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos una reforma de la educación, donde tenemos una reducción de la historia, de sociología, de filosofía, donde los alumnos también pueden elegir en cuál materia vas a seguir, es solo eso que van a estudiar. Entonces, nosotros tenemos una cosa muy grave, que es la reducción del pensamiento crítico, porque estamos viviendo un tiempo en que estamos solamente esclavos del capitalismo. Entonces, la escuela no es para más estudiar y aprender y formar ciudadanos, formar personas, hombres y mujeres con pensamiento crítico, solo para mercado de trabajo. Solo piensan en eso ahora. Entonces, para otra cosa más también es la escuela sin partido. No sé si todos acá saben, pero están prohibiendo en Brasil que se habla de política en las clases en las clases de aula. Entonces, ¿cómo puedo decir? Es muy difícil para un profesor de historia no hablar de política. Nosotros no queremos doctrinar ninguna persona. No queremos decir, vote en él o no vote en él. Pero queremos solamente decir, enseñar a nuestros alumnos cómo pensar, cómo hablar, cómo comprender su propia historia también. Porque nosotros estamos perdiendo nuestras identidades. Otra cosa que tenemos también es la propuesta de una educación a distancia, donde no hay más el contacto con la clase. Nosotros ya tenemos un cierto distanciamiento del profesor con alumno, pero ahora tenemos esta propuesta también, donde no más habrá una escuela, un espacio físico donde se pueda hacer las enseñanzas. Y sí, el alumno debería estudiar en casa, que es otro problema también. Y tenemos como ingreso en la universidad el ENEM, que es un sistema, una prueba que los alumnos hacen para ingresar en las universidades públicas o tener descuentos en las universidades particulares. Pero me parece un problema a veces, porque veo muchas escuelas que en vez de dedicarse a una enseñanza, están haciendo solamente una enseñanza voltada para el ENEM, donde solo los alumnos solo graban, solo decoran las materias, pero después que le pasa la prueba, nada saben. Entonces, son tiempos difíciles, como había dicho. Gracias, Monique. Claudia. Sí, yo quiero reforzar algo que de alguna manera estábamos hablando en algún intermedio, que es la consideración de que hay un plan regional. Esto no es de pura casualidad, está pasando en la Argentina, está pasando en Brasil, se ha iniciado en México, es como que va avanzando de norte a sur. Justamente yo quisiera, son 5 regloncitos, leer un aporte de Lee, un historiador británico hace ya más de 20 años, donde dice: pocas disciplinas ofrecen sobre los hechos que investigan un número semejante de interpretaciones, a la vez dispares, cuando no opuestas, y racionalmente defendibles. Si hay una materia especialmente indicada para enseñar al mundo que el conocimiento científico es antidogmático, provisional y discutible, sin dejar por ello de ser riguroso, esa materia es la historia. Entonces, justamente, si la materia enseña distintas interpretaciones que nos permiten reconocer la diversidad cultural, si una política educativa apunta a reducir los espacios de esta enseñanza, es porque efectivamente no reconocen la diversidad cultural, ni reconocen el disenso. Volvemos a la situación de la calle. Entonces, la calle muestra la represión, y lo que la sociedad tiene que considerar es que la educación va más allá del aula. La práctica cotidiana educa. Y lo que nos están mostrando con estas imágenes, nos están diciendo: aprendan, el que protesta va a recibir palos. Esto me parece que es la lección más dura. Y en relación a la escuela secundaria, se han reducido horas de historia,
aparece o se introduce en la escuela secundaria el espacio de introducción a las ciencias sociales, el problema no es que aparezca o se introduzca este espacio, sino los contenidos seleccionados. Porque en introducción a las ciencias sociales en la escuela secundaria se listan, se juxtaponen contenidos que tienen que ver con la teoría de cada una de las ciencias y no problemáticas socialmente relevantes del presente que requieran para su análisis seleccionar marcos teóricos específicos a ese problema. De manera que hoy en la escuela secundaria los docentes provenientes de historia o de geografía que están en condiciones de enseñar este espacio realmente plantean que no saben qué hacer, porque la selección de contenidos no los ayuda. Y en realidad lo que refleja es esta fragmentación de la cual estábamos hablando, sin explicaciones causales. Siempre me hace recordar cuando aludimos a este lugar de la historia, algo que yo recientemente lo descubrí en el propio Hegel. Miren, en Hegel nada menos, que cuando habla de la ciencia, habla de historia. Empieza por ahí, no empieza por las ciencias exactas, empieza por la historia. Volvemos ahora a Barrancos, Julio. Sí, algo te tiene que decir. Entrevistamos a Dora Barrancos hace un par de semanas y ella decía que todas las ciencias son sociales, ¿no? Yo le preguntaba en relación a las ciencias naturales y ella me decía, bueno, no sabemos lo que es la naturaleza fuera del lenguaje de un sujeto humano, contemplándola, nombrándola, estableciendo relaciones entre esos objetos de la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? No. Estamos casi ahí, ya estamos casi. Ahí. Bueno, la podemos invitar pronto. ¿Qué querés decir? No, algo de los contenidos didácticos que se trabajan por ahí en el profesorado, vinculado a la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Te voy a hablar con seriedad de la historia. Uh-huh. Las carreras en el Joaquín B. González son disciplinares, ¿sí? Te puedo decir que en la selección de contenidos que tiene que ver con la didáctica están fuertemente articulados con los contenidos disciplinares. En realidad, en varios ejes. Primero, en las características del estudiante. Sus maneras de conectarse con ese conocimiento disciplinar, sus teorías implícitas, todo un marco teórico que tiene que ver con las teorías de la enseñanza y del aprendizaje, y una articulación de todas estas cuestiones con una didáctica específica y un conocimiento muy fuerte con el campo de la práctica profesional en todas sus especialidades. Ay, profesora, genial. Qué síntesis, rapidísimo. Bueno, la seña. Habría mucho la pregunta. Y esto lo podemos proyectar a cada una de las carreras. Bueno, agradecerle muchísimo a Claudia, la verdad que da para mucho más. Sí. La comprometemos ahora públicamente a que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad para seguir profundizando. Sí, porque va a seguir Sintonía Educar. Sí, va a seguir, sí. Y vamos a tener ciencias sociales, ¿no? Además de ciencias naturales. También, Monique, vas a estar invitada para el año que viene. Muchas gracias a todos, fue mucho gusto estar acá hoy. Y ¿puedo decir una cosita? Aprovechando el tema de la educación, deseo una pregunta a todos. ¿Hasta dónde va nuestra integración en Latinoamérica? ¿Nosotros somos hermanos latinos que se integran o somos parientes lejanos que solo ven en datas específicas? Nosotros tenemos que nos unir para acertar nuestra democracia, nuestra educación y todo más, no solo quedarnos una democracia, una integración diplomática, pero estamos juntos en las ciencias sociales, en la democracia, en los derechos, todo más. Muchas gracias. Bueno, Claudia Varela también, muchísimas gracias por estar acá y también para Tito Marengo, gracias por estar acá. Sí, claro, nos volveremos a ver y seguiremos en Sintonía Educar. Con el premio, ¿no? Con el premio de todos los oyentes que nos están votando. Ya. Miles votándonos. Julio Cabrera, nos estamos escuchando, pero recién el 8 de diciembre en vivo, ¿sí? Perfecto. El 1 de diciembre, programa repetido y nos estaremos contactando nuevamente con ustedes con este programa que esperamos que les haya gustado. Hasta el sábado 8 de diciembre en vivo y el 1, un programa grabado. Gracias allí por estar
todos escuchando este programa. Se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una patada, en sí el castaño no lo puedo alcanzar, responde la rana desde un platanal, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, que